Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Pues una alegría, como siempre, un placer recibir a Ana Bejarano en su programa. Hola, Ana. Hola, Raquel. También es una alegría para mí encontrarme contigo y con los oyentes de Radio Sefarad en nuestro programa. Y nuestro autor, porque seguro que tú compartes mi debilidad por Aaron Appelfeld. Absolutamente. El otro día me reía con una colega de Granada, que la saludo desde aquí, a Juncal Guevara, porque decía: Ana, es que tú en el programa siempre dices, es el mejor autor, es fabuloso. Y aquí estamos Raquel y yo diciendo, son los mejores, pero es que son buenísimos todos. Y este es uno de los grandes también, claro que sí. Oye, Ana, Appelfeld. Este libro es el primero que se publicó en castellano de Appelfeld en nuestro país. Sí. Fue el primero en 2005 y bueno, es una especie de autobiografía y es de 2005, publicada por Península, y la versión hebrea es de 1999, pero tienes razón, es el primer libro y mira que era un autor ya muy famoso en Israel y tiene la obra muy, muy traducida a muchísimos idiomas. Y la traductora de esta obra es Rosa Méndez. Bueno, buena amiga también. Buena amiga y gran traductora, en mi opinión, hizo una gran traducción, muy buena. Y bueno, estamos hablando de historia de una vida, de Sipur Haim en hebreo, de Aaron Appelfeld, que como decimos es uno de los grandes y de los mejores autores. Que nos dejó no hace mucho. Hablábamos con Raquel García Lozano, sí. otra imprescindible. Claro, porque Raquel ha traducido varias de sus obras. Sí. Y al catalán lo ha traducido Eulalia Sariola en Club Editor. Sí. Y Tyrone también ha traducido algo de él, pero sí. Sí, Raquel García hablaba de él, ¿verdad? Sí, y no solo de su faceta como escritor, sino también como una gran persona, o sea, un ser humano inolvidable. Nos contaba, bueno, pues algunos de sus encuentros con él, cómo trabajaban las traducciones, y me imagino que con Rosa también la experiencia fue buenísima y excelente y maravillosa para los que hemos tenido la suerte de leer este libro. Envidiamos mucho. De conocerlo a él, porque es verdad que ellas son sus traductoras, sí. Y lo conocieron mucho más que yo, pero tuve el placer de conocerlo aquí en Barcelona, lo tuvimos 2 veces de invitado y luego lo he visto en Israel, y es cierto, es una de las personas más delicadas y dulces que he conocido en mi vida. Parece mentira la vida que él tuvo como niño del Holocausto. Es una lección de vida este hombre. Leer este libro a mí también me ha servido, incluso de nuevo que lo he leído, como terapia, porque dices, bueno, es uno de los grandes temas de este libro, la bondad. Él, pues que nos cuenta su barbarie cuando era niño en el Holocausto. El punto de la bondad es recurrente en este libro, ¿no? Y habla en realidad de que cómo se salvó gracias a las muchas personas buenas que encontró en medio de la barbarie, y cómo en realidad el mundo sigue existiendo y girando gracias a un puñado de justos. Y es un tema, ya te digo, recurrente en su obra, y él en su misma persona lo manifestaba. En serio, que es de las personas más delicadas y finas que he conocido en mi vida. ¿Quieres que hagamos una pausa para hablar un poquito más de Appelfeld persona, sí, o pasamos directamente ya a hablar de la novela? Bueno, es que la novela y la persona en este caso están íntimamente ligadas. Pues hacemos una pequeña pausa, no se vayan, enseguida volvemos. Sí, él decía, Ana, que nunca contó la historia de su vida, pero de alguna manera sí lo hace en esta novela. Él decía, y creo que lo cita o se lo dijo en una entrevista a Philip Roth, que ninguna de sus obras son la historia de mi vida, sino capítulos de mi más personal experiencia. Sí, es cierto, aquí lo vuelve a repetir, porque en realidad lo que a él le sucedió es que no se puede contar. Lo que él dice, no hay palabras, no solamente él, es algo que... Pero él dice, yo era un niño pequeño, porque claro, uno de los temas centrales también de su obra es que él fue niño. Hay muchos supervivientes del Holocausto que luego han narrado sus vivencias de una u otra manera,
pero él, como era un niño tan pequeño, en realidad, él lo dice, es que no me quedaron recuerdos de nombres, lugares, lo que le quedó fue una vivencia, y después de escribir tantos libros sobre el tema, él dice, tengo la sensación de que siempre estoy volviendo a empezar, que nunca podré contar en realidad lo que me sucedió. Es como una especie de autobiografía fragmentada, en realidad, esta historia de su vida. Pero de todas las suyas, quizá es la más autobiográfica y está íntimamente, ya decimos, ligada a su vida, ya que él nace en 1932, muere el año pasado en 2018, pero nace en el año 32 en Chernovich, que entonces era una ciudad de Rumanía y hoy en día es Ucrania. Y bueno, lo que él viene a contarnos aquí, también fragmentariamente, es la buena vida que tenía su familia, como una familia asimilada, hablaban alemán en casa, él era hijo único. Sí, su madre, ¿no? Su madre, los abuelos. Sí, vivía entre algodones y como todo se vino abajo, que es que no se lo creían. Él también repite como en realidad pensaban que Hitler era un loco y que todo pasaría y que no iría más la cosa. Y como en 1938, cuando él tenía 7 años, empieza, pues se le hunde todo su mundo cuando los alemanes invaden esa zona, entonces Rumanía. Y bueno, ya su madre la matan directamente al lado de su casa. Él siempre habla del alarido que oyó. Él recuerda un fuerte alarido, dice, un único grito que dio mi madre, es lo último que recuerdo de ella. Y como a él y a su padre se lo llevaron a un campo de concentración. Él tenía 7 años, luego él logra escapar. Y son en realidad los 6 años que dura la guerra, él anda vagando por los bosques y se refugia en casa primero de una prostituta que vive en una cabaña, está ahí un buen tiempo. Luego estuvo con contrabandistas de caballos, bueno, con gente de mal vivir. Y bueno, él da también mucha importancia a la observación, porque dice, en realidad no me salvé por ser un héroe, porque no lo fui, sino tenía desde niño una gran capacidad de observación. Y entonces él, cuando llegaba a un claro del bosque, si veía una casa, dice, estaba horas observando la casa, a ver si podía acercarme, si no, si debía. Aprendió a observar a las personas para ver si eran buenas o malas personas. Dice, me sentía en realidad como un animalito pequeñito, que gracias a lo pequeño que era, iba de madriguera en madriguera. Muy interesante como él lo narra, porque en realidad convierte este recuerdo en literatura, cosa que le costó caro al principio, porque los editores, cuando él empezó a escribir, que eran los años 50, no querían este tipo de literatura, querían que los supervivientes del Holocausto contaran la historia como historia verdadera, no como ficción. Y él cuenta luego en este mismo libro cómo le costó entrar en el mundo editorial. Porque primero consideraban que escribía demasiado parco, es su estilo. Él siempre dice, es que yo escribo tachando. Yo escribo, mis libros reposan, el manuscrito suele reposar entre 4 y 5 años, que es mucho. Retomo el manuscrito y luego mi escritura en realidad es tachar, es mantener lo que él llama la melodía y eliminar todos los comentarios. Es un estilo, la verdad que es precioso, el estilo de Appelfeld es único en ese sentido, pero bueno, que él dice cómo es, ¿no? Que es eso, consiste en tachar, dice, yo escribo tachando. Y es quizá, Ana, uno de los escritores en los que más se refleja esa bondad propia que él tenía, ¿no? También en su mirada a sus personajes. Sí. Claro, para empezar es un libro sobre toda su escritura sobre el Holocausto. A él no le gustaba decir que era, se le catalogó, ¿no?, como escritor del Holocausto, pero él siempre decía, es que a mí no me gusta en realidad tal como me han catalogado, sino que yo en realidad soy un escritor de la memoria. Él habla muchísimo en este libro de memoria y olvido. En realidad, de lo que habla este libro es del deber de recordar y el deseo de olvidar. Él llegó a una Palestina del mandato británico en 1946, ya con 14 años, después de vagar por Europa, ya hemos dicho, en los ambientes peores que no se pueda imaginar, campos de concentración, guetos, con gente, como he dicho, de mal vivir.
y luego es rescatado y es llevado, como tantos otros jóvenes, en 1946, pero la consigna en aquel momento del sionismo era olvidar. Dice, mucha gente olvidó, dice, hay una especie de deleite y de placer en el olvido, cosa que yo no hice. Él dice, yo soy un escritor de la construcción de la memoria, construcción. Él insiste mucho en que no reconstruye la memoria, ya que no tenía memoria, tenía una vaga masa de vivencias y pues es lo que hace, construir una memoria. Por eso siempre le da la sensación de que vuelve a empezar. ¿Y te parece que este libro es un libro de libros? O sea, de esta novela nacen otros títulos de Appelfeld como Flores del Mal o la historia o Caterina o se me va Silly, creo que es sí, tienes otro razón. título. Quizá este libro está muy bien quizá para quien no haya leído Appelfeld, que dudo yo que nuestros oyentes no hayan leído nada de él, pero sí que es verdad que sería un libro que es como el esqueleto un poco. Es como si los demás libros fueran ramas que nacen de este, y eso que este libro, cuando lo escribe, ya había escrito otras cosas, pero lo veo bastante como el esqueleto. Habla de temas muy fundamentales. El amor también aquí es muy importante, ¿no? Viene a citar casi a Cantar de los Cantares, cuando dice, es que el amor es tan fuerte como la muerte. No más fuerte que la muerte, porque Cantar de los Cantares tampoco lo dice, sino tan fuerte como la muerte. En realidad, él lo salva la bondad, el amor. Y sí, tienes razón, porque también este tema que hemos dicho de los niños, ¿no? El hecho de ser niño en el Holocausto es, aunque a él no le guste, en mi opinión, es un subgénero de la literatura del Holocausto. Él tiene un tratamiento que es interesantísimo desde el punto de vista de un niño. Uh-huh. Y bueno, luego lo que tú también habías comentado de algunos autores, el hecho de que él escribe en hebreo. Él, como hemos dicho, venía de una familia asimilada, en absoluto religioso, en su casa ni se rezaba, no, la religión estaba completamente ausente, eran productos de la Ilustración europea. Y después de vagar por Europa, él cuenta cómo él y tantos otros llegaron a Palestina, a la tierra de Israel, prácticamente sin ninguna lengua. Dices que estuvimos casi mudos o tartamudos durante años, porque ni recordábamos nuestras antiguas lenguas, ni todavía sabíamos bien hebreo. Claro, él escribe en un hebreo completamente aprendidas, incluso las letras ya cuando llega a la tierra de Israel. Todo el proceso de escritura suyo es interesantísimo. Hay un documental muy bueno que yo recomiendo vivamente, que lo vimos en el Festival de Cine Judío de Barcelona, que dirige Daniela Rosenfeld. Sí. El año pasado, en el año 18, como él había muerto además, se le hizo este homenaje. Es un documental de 2016, se titula La infancia de Aaron, L'enfance d'Aaron, de un cineasta francés, Arnaud Souli. Y bueno, es impresionante. Yo creo que es de los mejores documentales sobre un autor que yo he visto. Yo no he visto nada tan bueno. Bueno, él, claro, está muy presente, habla mucho, reflexiona mucho. Y luego también hace algo que quería haber hecho él hace mucho tiempo, que era regresar a Europa, regresar al pueblo, regresar a la casa familiar. Y bueno, eso es escalofriante porque yo había oído a Appelfeld antes de que él regresara a su pueblo y claro, hay que se filmara este documental y él siempre contaba pues la muerte de su madre, ¿no? Llegan los alemanes, matan a su madre allí en la casa y él quedó traumatizado. Pero cuando ves el documental, el trauma todavía es mayor, porque cuando él llega al pueblo, que creo que es 2014 o algo así, al pueblo en Rumanía, pues claro, ahí todavía vive gente de su misma edad que tiene memoria. Uh-huh. Y hay un compañero suyo de clase con el cual se encuentra y se abrazan y tal, y entonces el compañero de clase en ucraniano le dice, claro, es que cuando murió tu madre, fíjate, y mira que ir a morir porque quiso ir a salvar la cristalería. Volvió a la casa y él se queda, dice, no entiendo lo que dice. Y el que está haciendo el intérprete, sí, en ese momento no se lo quiere traducir. Claro, luego él se ha enterado a Perfect, pero es un momento escalofriante porque dices, a ver, la barbarie está cada vez que pasa el tiempo, es algo típico de la literatura del Holocausto, que a medida que pasa el tiempo, la barbarie se va viendo que fue mayor. Bueno, el documental este es impresionante, yo lo recomiendo vivamente porque sirve para toda la obra de Appelfeld.
de Appelfeld. Por cierto, que he citado muy mal su obra Flores de sombra y lo he mezclado con Baudelaire. Y tú has sido, casi tan buena como Appelfeld y no me has dicho nada. No, perdonen por el error. Estoy muy despistada y no me he dado cuenta. Es que ni me ha chirriado, que es lo peor. Bueno, de sombra. Porque estamos absolutamente entregadas a los libros de Appelfeld. Bueno, empiecen quizá por este si no han leído todavía, pero este les llevará a otros y volverán a Historia de una vida y seguiremos hablando de Appelfeld, me imagino, Ana, aquí en próximos programas. No sé si quieres añadir algo más. Pues quizá que él tiene razón, que no es un escritor solamente de Holocausto, ni muchísimo menos, porque este libro tiene muy bonito también la dicotomía esta de Israel-diáspora. Es algo que él trata divinamente. Y él cuenta como en realidad cuando él empieza a escribir, los escritores que están de moda son nativos de la tierra, son Samer Yizar, que nosotros ya hemos hablado de él, es Moshe Shamir, todos nacidos ahí, es Haim Guri, gente que escribe sobre el Sabra, el nuevo judío bronceado de la tierra de Israel, y cómo él se resiste y queda como el escritor de la diáspora, ¿no? Que vive en Israel, pero es una escritura europea en realidad. Él ni siquiera se cambia el apellido, sigue llamándose Appelfeld. Está muy bien vista esta especie de dicotomía de la identidad israelí y de los supervivientes del Holocausto, que algunos de ellos, como él, no quisieron olvidar. No se plegaron a la consigna del sionismo, que era el olvido. Pues con esa frase, con esa reflexión, terminamos el programa de hoy. Les convocamos al siguiente. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros.